Vorterix. 8 AM, Marcelo Rojas, Diego Gutiérrez, Melissa Centurión comienzan el viaje de 2 horas por el globo terráqueo. Hacen check-in y te llevan al Mundial de Noticias. Vas a llegar a la final sabiendo todo lo que pasa en la Tierra. Hasta las 10 AM. Esto es Vuelta por el Universo por Vorterix Mar del Plata. Otoño de 1810. En el Virreinato del Río de la Plata, las cosas están por cambiar para siempre. La heroica resistencia del pueblo que frenó las invasiones inglesas todavía resuena. Hace tiempo que en toda América los criollos discuten ideas y planes de emancipación. La revolución de Haití inaugura el camino en nuestro continente. El derrumbe de la corona española acelera las demandas de cambio. Con el aliento de la rebelión de Túpac Amaru y Túpac Katari, Chuquisaca y La Paz se levantan en 1809, pero son ahogadas en sangre. En abril de 1810, la revolución triunfa en Caracas. Mientras tanto, en el Río de la Plata, el virrey Cisneros pide al pueblo fidelidad con España. Pero es tarde. Los criollos exigen un cabildo abierto. Cisneros, acorralado, acepta. La mañana del 22, el cabildo comienza la sesión y el debate se enardece. Los revolucionarios proponen que el virrey cese en su mandato y que se vote una junta de gobierno sobre la base de la participación popular. El miércoles 23 se resuelve la destitución del virrey. Pero a espaldas del pueblo, los seguidores de Cisneros organizan una oscura maniobra. Votan una junta provisional presidida por el virrey. El amanecer del 25 encuentra al pueblo en la Plaza de la Victoria exigiendo saber de qué se trata. Cisneros se niega a retirarse, convoca a las milicias, pero estas responden a Saavedra y se ponen del lado del pueblo. A las 3 de la tarde jura el primer gobierno patrio. Lo preside Cornelio Saavedra. Sus secretarios, Juan José Paso y Mariano Moreno, quien será una pieza clave de esta transformación. El camino de la revolución estará lleno de escollos, porque la reacción realista hará todo para frustrar los sueños de emancipación. El pueblo argentino y americano se forjará en esa lucha. Fue en mayo, en Buenos Aires, cuando un grupo de hombres se atrevió a pensar que estas tierras podrían ser más justas, más libres. Soñaron con el futuro, con nosotros, con nuestros hijos, con lo que vendrá. Comenzaron la aventura de sentirse argentinos, orgullosos de ser americanos. Hoy, todos somos hijos de esa revolución. Hola mundo y en especial hola Argentina, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según en qué lugar del planeta estés. Y para nosotros hoy es un día muy especial, por eso para todos los argentinos de bien que habitan el suelo de la República Argentina, feliz Día de la Patria en estos 114 años de la Revolución de Mayo. Perdón, 214 años de la Revolución de Mayo. Me comí 100. Y cuando decimos feliz Día de la Patria, deseamos que todos los niños y niñas del país puedan bailar, jugar, aprender y crecer juntos. Ya no separado por los muros, las barreras o las ideas que se inventaron los grandes para hacerse de privilegios. Cuando deseamos una patria, deseamos que la libertad y la igualdad estén juntas en nuestro caminar, en nuestros destinos. Cuando decimos patria, hablamos también de que no debe faltar el trabajo y que el trabajo debe ser digno y debe dar dignidad, porque si no se es digno, no debería llamarse trabajo. El trabajo debe colmar de dignidad y realización a cada uno y a todo eso que llamamos patria. Por eso, en estos 214 años, feliz Día de la Patria para todos ustedes, argentinos.
Bueno, en un día muy especial voy a saludar a mis compañeros, decirles que nos pueden ver a través de www.vorterixmdq.com.ar, que hay una app que es Vorterix MDQ. Nos comunicamos, nos mensajeamos a través del 223-548-1045, que en la operación técnica puesta en el aire está el señor Ezequiel Martel. ¿Cómo lo pasó ayer? ¿Lo pasó bien? Bueno, me alegro. Está bueno eso, está bueno. Y también, por supuesto, saludo a mis compañeros, como siempre, a Melissa y a Diego. ¿Cómo les va, chicos? Feliz Día de la Patria. Feliz Día de la Patria para todos ustedes también. Bueno, hoy estamos escarapeleados, porque la semana pasada era el Día de la Escarapela y no teníamos un mísero distintivo. Si la capitana no capitanea las escarapelas, no llegan. Feliz Día de la Patria. Que una reflexión para sumar a la hermosa reflexión que hiciste, Marcelo, en tiempos como los actuales, en donde la nación está en peligro. Más que nunca hay que valorar nuestra nación, nuestros símbolos y nuestra patria. Así que decirles a todos, viva la patria. Y bueno, celebrar cada uno desde también esta reflexión y ese lugar de valorar lo que significa para nosotros la Argentina, nuestra independencia, el proceso que llevó a la independencia, ¿no? Que inició en la Revolución de Mayo, pero que tuvo que ver justamente con desatarse de los poderes coloniales. Bien, bueno, no sé si querés hacer una pequeña reflexión porque ya tenemos al invitado. No, me sumo a lo que han dicho, digo, para que voy a sumar a lo tan hermosamente dicho por ustedes. Bueno, bien. Bueno, vamos a recibir del otro lado de la línea y de la pantalla a una de mis maestras espirituales, porque ella sabe que yo tengo una consideración muy especial hacia ella. Me estoy refiriendo a la profesora de Historia por la Universidad del Salvador y máster en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Flaxo. Me estoy refiriendo a Emma Cibotti. ¿Cómo te va, Emma? Buenos días. Marcelo Rojas te saluda. Feliz Día de la Patria. Muchas gracias. Feliz Día de la Patria. Bueno, antes de hablar de los sucesos de la Semana de Mayo, 1810, hoy arrancamos haciendo una reflexión sobre la patria, porque arrancamos diciendo Feliz Día de la Patria. ¿Qué se entiende hoy por patria? Digo, la llegada de la globalización fagocitó la palabra, le está dando otro significado. ¿Qué se entiende por patria hoy? No, es una muy buena pregunta, y no tengo respuesta. Para las buenas preguntas en general uno no tiene respuesta. ¿Por qué digo esto? Porque la patria nace muy atada al concepto de pueblo-nación. El concepto pueblo-nación al que después se le va a sumar, para que efectivamente sea una realidad concreta, el concepto de Estado, ¿no? Estado-nación, un pueblo, una nación, un Estado. Entonces, claro, hoy, en plena globalización, estos conceptos se licúan. A ver, yo tengo una definición de patria que no es lo que hemos escuchado durante muchos años decir, la patria es el otro. ¿Por qué no? Porque coloca la patria como identidad fija y esencial. La patria es el otro, es una definición y yo donde me incluyo. Entonces yo prefiero decir la patria es con el otro. Si nosotros entendemos que la patria es con el otro, estamos entendiendo que es una relación. Y ahí pisamos un suelo firme para poder repensar qué nos pasa con pueblo, nación y Estado, ¿no? Porque si la patria es con el otro es una relación, y es una relación necesariamente interpersonal, claro, social y colectiva. Entonces, bueno, podemos empezar a pensar de otra manera. Y esto es lo que van a hacer los hombres de la Revolución de Mayo. Los hombres de la Revolución de Mayo van a tener, de la Revolución de Mayo, de la Revolución Americana, un concepto de patria que no tiene que ver con el lugar de nacimiento, ni con la identidad étnica, ¿no? Ni con si eran americanos o peninsulares, sino con la voluntad justamente de establecer esta relación con el otro para, en este caso, la emancipación. Entonces, la patria siempre es una relación que tiene un proyecto.
Bien, bien. A propósito de lo que estábamos viendo recién en el video del canal Encuentro, por allí habla el relator, el narrador, habla de dos hechos que generalmente no son muy considerados a la hora de estudiar el proceso revolucionario de mayo de 1810. ¿Cómo veían los criollos de nuestra época en Buenos Aires los sucesos que hubo de las rebeliones o revoluciones indígenas de Tupac Amaru, Tupac Katari y la revolución de Haití? Digo, ¿cómo influyeron en la movida de mayo de 1810? Bueno, lo de Haití es relativo porque el conocimiento llega después. Lo de Chuquisaca, La Paz, todo eso no es inmediato, ¿no? 1809 es un cimbronazo al orden colonial, claramente. Pero lo que pasa ahí es muy interesante, y es que esta es una sociedad todavía estamental y segmentada. Por lo tanto, la rebelión indígena impresiona, da la pauta de lo que está pasando, pero primero está en un escenario muy lejos, y muy lejos es realmente muy lejos. Claro, es decir, claro, los de aquí podían inferir muy poco de lo que podía pasar allá. Sin embargo, ustedes fíjense que significó cuando llega Castelli la voluntad, ¿no es cierto?, de darles la libertad inmediatamente, de considerarlos. Hay una línea muy fraterna en la Revolución de Mayo, muy fraternal, muy de todos somos iguales, ¿no? Y esa línea que tienen los sectores vinculados a Moreno, a Castelli, ¿no?, en fin, a Monteagudo, que son nuestros, entre comillas digo, estos jacobinos, ¿no? Es el grupo de la revolución que está más radicalizado. Esa línea reverbera en lo que ha pasado en el Alto Perú. O sea, es consciente de que hay ahí un tema importante a resolver con las injusticias de 300 años ya, porque además la Revolución de Mayo y la Revolución Americana se inscribe en esta idea de que hay 300 años de atropello, ¿no?, a lo que había sido el mundo evidentemente precolonial, ¿no? Es decir, todos los próceres toman esta idea, ¿no? Ellos vienen de alguna manera a superar ese quiebre que ha habido durante 300 años en la historia americana, una historia que nadie podía conocer todavía, porque lo que había pasado con los grupos que habitaban el largo y inmenso territorio americano era mal conocido todavía. No había mucha idea de pueblo originario, no había mucha idea de nada de eso, pero sí que había algo que restituir, ¿no?, en el orden de la dignidad humana. Está puesto, estoy hablando por ahí en términos un poco actuales, pero está esta idea presente. Entonces es muy interesante esto, porque ahí es la voluntad de que nazca un nuevo orden social y político, que cure estas heridas, digamos, ¿no? Y bueno, y nosotros como colonia, digo, ¿cómo era el vínculo con España? ¿Es como el vínculo que queremos tener ahora con España? Esto de agredir y de romper relaciones diplomáticas con España. ¿Cómo era la relación en esa época comparada a lo que estamos viendo las fotos de hoy? Es que no tiene nada que ver en realidad acá. Es muy difícil establecer esa relación porque, empiezo por el principio para que se entienda. Los próceres de la revolución son todos reformistas ilustrados, claro, muchos de ellos funcionarios del orden colonial. Claro. Empecemos por ahí. Sí. E inclusive en la primera junta hay 2 españoles también en la primera junta. Sí, pero eso, sobre eso quiero hacer también un pie después, una cita al pie. Bien. Pero digo, tenemos obviamente Belgrano, lo tenemos a San Martín después. La idea de que, a ver, ¿por qué se constituyen en figuras revolucionarias? Porque el reformismo ilustrado fracasa. Ha habido voluntad de hacer un cambio dentro del orden colonial que no ha sido escuchado. Claro.
Y eso es muy interesante, porque entonces cuando la ruptura sucede, ellos saben que la ruptura es hasta el final. No hay vuelta atrás. Claro. Si hay alguien que conoce el orden colonial español en América, son todos los hombres que participan en la Revolución Americana y que han sido funcionarios del orden colonial español. Ujú. No hay vuelta atrás. Bien. Eso es fuerte, ¿no? Porque no es que después van a negociar algo, no van a negociar nada. Hicieron todo lo posible adentro y después ya no pudieron establecer ningún tipo de parámetro de negociación. Con respecto a nuestra Junta, la Junta de Mayo es la única precedida por americanos. En este caso, bueno, Saavedra, que es nacido en Potosí. Bolivia, pero no importa, por americanos, ¿no? Es la única. Todas las otras juntas son precedidas por hombres del orden colonial. Es impresionante eso. La de Caracas, la de Quito, la de Bogotá, la de Santiago de Chile. Por no hablar de Elío en Montevideo. Son todos hombres del orden colonial los que presiden las juntas, excepto la de Buenos Aires, que es la realmente más radical y diferente de todas. ¿Y eso por qué? O sea, ¿qué hace que aquí la revolución? Primero, no cede terreno, es la única junta que no cae jamás. Nosotros a veces nos burlamos de nuestra propia historia y escupimos para arriba. Nos reímos de que tengamos 2 fechas patrias. No. A ver, tenemos 2 fechas patrias porque la revolución nunca retrocedió, como retrocedió en toda la América española. Entonces, tenemos el 25 de mayo porque se inicia el proceso y el 9 de julio porque culmina con la independencia. En lo que nos rodea, toda la región, tiene un fracaso con el movimiento de juntas. La nuestra no fracasa. La nuestra se transforma después, evidentemente, en una junta que va a presidir un periodo de guerras, ¿no?, fuerte, que son las guerras de la independencia. Entonces, hay que marcarlo, es una revolución que no retrocede, la del Río de la Plata, de la banda occidental, sí retrocede en la banda oriental, pero no en la occidental, y que tiene una cualidad particular, y es que consolida el grito de independencia, realmente lo consolida antes que las demás, porque no es que no han habido declaraciones de independencia, por ejemplo, hay en Venezuela, en Caracas, pero el mismo Bolívar reconoce que la verdadera independencia, la primera y verdadera, y así va a saludar en carta al pueblo argentino, es la independencia que se consolida y se consagra en el 9 de julio, en Tucumán. Entonces, a ver, parece mentira, somos muy pocos, es un territorio muy despoblado. Eso también es una cosa bastante impresionante. Y del otro lado de la cordillera de los Andes hay una sociedad mucho más articulada y más rica. A mí me hace gracia cuando dicen que San Martín era un copión, vamos a decirlo así, de los mapas y de las estrategias inglesas. De ninguna manera. San Martín, cuando llega al Río de la Plata, tiene un conocimiento extraordinario de lo que pasa acá, pero tiene que verlo en terreno. Y una de las cosas que ve en terreno, las ve cuando va al norte y decide estacionarse en Mendoza y pelea para que le den el cargo en Mendoza de gobernador e intendente. ¿Por qué quiere cruzar los Andes y no seguir por el norte? ¿Por qué quiere hacer esa apuesta tan dura, tan sacrificada? Les pongo un solo ejemplo. Toda la población de Cuyo, más o menos, son 50.000 almas. Y San Martín pone en pie de guerra un ejército de 5.000 hombres. Saquen la cuenta. La población de Cuyo cruza los Andes. ¿O están todos los parientes ahí? Claro. 50.000 personas. A ver, es impresionante. Bueno, ¿y por qué lo hace? Porque leyó el informe Meidlin, como dice Terraño. No. Porque del otro lado de los Andes, exactamente a la altura de Mendoza, San Juan y San Luis, hay una sociedad muy articulada y rica, con una producción que de este lado no existe. Entonces, San Martín sabe que tiene que cortar esa posibilidad de
justamente habituallamiento de los españoles que lleguen desde el Perú para tratar de contener lo que entonces se llamaba el Reino de Chile. Bien, bien. Por eso trata de cortar ahí y separar, digamos, lo que es Santiago del resto norte del país, que después va a ir, obviamente, digamos, intentando doblegar. Pero digo, y esto a mí me indigna un poco esta situación, porque está en los documentos, esto está escrito, no leí nada particular, esto está publicado, es la conversación que él tiene con Guido le informa que tiene amigos en Chile que le han dicho, la riqueza de Chile en el norte, desde Santiago, digamos, hacia el norte es enorme, y entonces ahí hay la posibilidad de sostener un ejército español, un ejército realista, con todo lo que se necesita. Y de este lado de los Andes no es lo que hoy es Cuyo. De este lado de los Andes había mulas y caballos, no había nada. A ver si entendemos. Y eran 50.000 habitantes. Entonces, si nosotros mismos no rescatamos lo heroico de esta gesta... No, olvídate, por favor. Por favor. No, hay gente que no toma conciencia realmente de lo que fue ese momento, ¿no? Diego. ¿Qué tal, Emma? Muy buen día. Quería saber si en este proceso que se inicia el 25 de mayo fue un proceso homogéneo o había diferentes intereses dentro de lo que era la Junta, todo el proceso del 25 de mayo, mirado hacia adelante, y si quizás lo que se conoce como la estrategia de la máscara de Fernando VII no era en parte como para poder articular esos intereses diferentes dentro del proceso revolucionario. Bueno, la máscara de Fernando se usó en todas las juntas americanas. En algunas se usó tanto que la encabezaban peninsulares del orden colonial. Así que imagínense si no se usó. Eso dicho como para entender que no es un proceso solamente del Río de la Plata. Aquí las crónicas hablan, es muy gracioso como lo dicen, se fernandeaba. Se fernandeaba, es genial. Es una especie como de fórmula para decir que se seguía haciendo lo que no se podía decir. Acá, desde Saavedra hasta Moreno, para poner, digamos, los dos hombres de la Junta que presentaban ideas distintas, pero convergían en la misma misión, en el mismo objetivo. Lo que tenían de diferente eran los tiempos, el cálculo de ahora o mañana, pero nada más. Miren, el que mejor lo resume es Alberdi. Alberdi, cuando hace su reflexión sobre la Revolución de Mayo, él nace en los albores de la Revolución de Mayo, igual que Sarmiento, en el 1810, 1811 ambos, Sarmiento en el 11 y Alberdi en el 10, dice: la colonia no tenía defensores. Los conflictos llegaron después. Con eso está todo dicho. El único que tuvo titubeo con el orden colonial, en el sentido de no querer mezclarse con la revolución, fue Juan Manuel de Rosas, que se fue. Juan Manuel de Rosas es el momento en que decide internarse en la campaña, en la zona rural, para hacer su carrera como ganadero. Y no participa de la Revolución de Mayo, deliberadamente. Pero el resto, la colonia no tenía defensores, ¿no? Los conflictos llegaron después. Juan Manuel de Rosas, reconozcamos, era un hombre muy joven, de manera que tampoco era un hombre que era un muchacho, digamos, todavía en los términos de la colonia, ¿no? Pero bueno, él elige romper con los padres e internarse en la zona rural, para hacer fortuna propia, ¿no? Esa es su elección. Pero porque la revolución ya ha empezado y él decide no participar. Están sus primos que participan, los Anchorena, por eso digo esto, no es algo que él desconoce, no es un movimiento que le resulta ajeno, él lo ve en la familia, ¿no? Anchorena, recuerdo, para todos, ha sido secretario de Belgrano en el norte, digo para que entiendan ustedes las relaciones intrafamiliares que hay ahí, de conocimiento mutuo, etcétera.
Y no nos olvidemos que Belgrano ha estado enamorado de una de las hermanas de la mujer de Rosas. Claro. Exactamente, y que finalmente Pedro, ¿no?, el hijo que tiene, no con ella, sino con otra mujer en el norte, va a ser cuidado por Rosas, Pedro Rosas, ¿no? Bien, bien. Adopte el apellido. Digo, para que vean todo esto, ¿no? Entonces, que Rosas elija no participar no significa que después no conozca lo que son lo que han sido los movimientos de la independencia y los sacrificios que se han hecho. Ahora, para cerrar la nota, porque sé que te están esperando en otro medio, te queremos dar tiempo muy breve, porque hay un debate que se ha presentado con muchos historiadores donde discuten sobre la popularidad o no de la Revolución de Mayo. Digo, ¿fue una revolución con el pueblo o sin el pueblo? Sí, fue muy popular. Lo que pasa es que, ¿qué entendemos por pueblo? Claro. O sea, cuando uno ve las crónicas de la época, ninguno tiene la impresión de que el pueblo no ha estado. Ninguno de ellos dice, ¿y el pueblo dónde está? A ver, insisto, podrían haberlo dicho. Y a ver, ese debate es un poco, ¿cómo decirlo?, un poco limitado en este sentido. Buenos Aires ya se había cargado un ejército colonial. Se había cargado a los ingleses. 1806. Claro, exacto. ¿Por qué no recuerdan esto primero? ¿Saben lo que es armar a toda la población de varones? A los negros esclavos darle cuchillo. Se rompían todas las costumbres y las reglas y las normas del orden colonial. ¿Cómo voy a armar a los esclavos? ¿Cómo no voy a armarlos si estamos siendo invadidos? Esa definición de crear batallones, milicias, las milicias, que respondían a distintos grupos sociales, claro, inclusive étnicos, negros, pardos, ¿no?, indios, porque los indios van a colaborar, aunque a ustedes les parezca mentira, para la segunda van a enviar desde el sur una delegación para que participe en la defensa de Buenos Aires en 1806. Claro. Entonces, digo, los negros sobre todo, ¿no? Los negros esclavos que tienen mucha voluntad de romper con las cadenas de la esclavitud. ¿Eso no es pueblo? Perdón, ¿entonces pueblo qué es? Entonces, cuando nos corremos, son 4 años nomás, cuando nos corremos a la Revolución de Mayo, ¿qué tenemos? Y sí, tenemos una agitación social extraordinaria que no se explica si no es por el deseo de avanzar, ¿no?, en que basta de monopolio español, porque eso es lo que la gente tiene claro, ¿no? Es lo de Belgrano, basta de comprar por 4 y vender por 8, basta de monopolio español. Y sobre todo, ¿dónde se ve el pueblo? Se ve el pueblo en la voluntad de sostener el esfuerzo de guerra. Es el pueblo el que cruza los Andes. Son ejércitos de paisanos los que combaten en el norte. ¿Cómo van a decir que no es popular la Revolución de Mayo? Ahora, sí, cristaliza primero en el Cabildo, ¿no?, a que se forma la Junta. Bueno, ahí tenemos un entremés. El que salva la Revolución en esos días de mayo, ¿saben quién fue? Paso. Porque Juan José Paso, en un momento dado, en el Cabildo cuando dicen, bueno, pero ¿cómo vamos a tirar abajo la autoridad del virrey Cisneros, que le llamaban el sordo, si en realidad esto es una decisión del Cabildo de Buenos Aires? ¿Qué pasa con el Cabildo de Salta? ¿Qué pasa con el Cabildo de Córdoba? No podemos imponerles. Entonces es genial. Parece que, a ver, el argumento, que es el del fiscal Villota, es perfecto. No podemos seguir actuando como si los cabildos de las ciudades no existieran. Y entonces Juan José Paso dice, no hay tiempo. Tiempo. Lo hacemos y después legitimamos lo que hemos hecho. Y entonces mandan, evidentemente, ustedes vieron, ¿no? Salen para el Paraguay, salen para el norte, ¿no? Esos mensajes con Belgrano, esos enviados para tratar de explicar el movimiento de Mayo. Pero el movimiento de Mayo no es solo Mayo, ya empezó en Caracas, siguió en Bogotá. A ver, ya,
hay un proceso que Bien. colonial. Y una gran efervescencia popular, ¿no? Que no estamos hablando solamente de cantidad de gente, sino que la efervescencia estaba. Totalmente. Emma, para cerrar ahora sí, una reflexión final sobre estos 214 años de lo que se está conmemorando hoy. ¿Qué reflexión final harías para cerrar esta nota? Yo quisiera que la Argentina nos siga uniendo. Eso es lo que quiero. Que la Argentina nos una. Hemos combatido desde 1810 para que la Argentina nos una. Estoy exagerando. 1810 es un inicio. Pero acá siempre tuvimos una dificultad extraordinaria con un territorio muy vasto y una enorme dificultad porque la población siempre fue mucho menor, mucho más escasa al territorio que había que gobernar. Alberti dijo, gobernar es poblar. Necesitamos mantenernos en este esfuerzo que siempre ha sido un empeño político ideológico de que la Argentina nos una. Exactamente. Así que con distintas modalidades que la Argentina nos siga uniendo. Brindo por eso, brindo con vos y brindo también por la patria, por el país. Nos merecemos un país mejor y un país unido, porque la unión hace la fuerza. Te mando un beso grande. Gracias, gracias por este móvil. Gracias. Gracias, Emma. Muchas gracias. Emma Cibotti, un lujo que nos dimos, esta excelente profesora de historia, que fue profesora mía en la Facultad de Humanidades aquí en Mar del Plata, en un diálogo exclusivo, reflexionando un día muy especial en estos 214 años del primer gobierno revolucionario, de la Revolución de Mayo del 25 de 1810. Un programa que va a tener mucho de política internacional, pero además mucho de historia, ¿no? Un programa ideal para Marcelo. Pero la verdad un lujo tener a Emma Cibotti y estas cuestiones que traen la Revolución de Mayo a nuestros días, ¿no? Que es este concepto de patria, si la patria es con el otro, el concepto de pueblo, si es una revolución popular, ¿no? Y todo esto que nos sigue atravesando como nación y que sigue siendo parte de nuestra historia. Nos vamos al primer momento musical. Ya tengo algunos mensajitos. Antes de irnos al primer momento musical, algunos mensajes que tienen que ver con el Día de la Patria. Nos escriban a Laura, buen día, vuelta por el universo, feliz 25 de mayo. También Jorgelina, que dice, feliz Día de la Patria, llevémosla orgullosamente en el pecho. La patria somos todos y hoy nos necesita más que nunca. Amo a mi país. Y nos deja también una pregunta para el bloque que hablemos de la muerte del presidente de Irán. Nos vamos a la música con Científicos del Palo y esta canción dedicada a la Revolución de Mayo. Cae la lluvia y cae el virrey. La junta es ley. Al gran pueblo argentino, salud. Patria, saquea e mata, e nel virreinato del Rio de la Plata.